El caso de la heredera envenenada de Mayfair. La cena comenzó a las 7:30 de la tarde en la casa familiar de Upper Brook Street, en Mayfair. No era una celebración, tampoco una reunión improvisada. Estaba programada desde hacía semanas y figuraba en varias agendas. Se trataba de una cena estrictamente familiar, con un motivo concreto: discutir la modificación de un testamento. La joven heredera llegó puntual. Tenía 26 años. Gozaba de buena salud, según su médico personal. No tomaba medicación habitual. No tenía antecedentes graves. Esa mañana había montado a caballo. Por la tarde había asistido a una cita social breve. No se quejó de malestar alguno. En la mesa se sentaron 5 personas: la heredera, su padre, su madrastra, un tío materno y el abogado de la familia, invitado de forma excepcional. 2 criados sirvieron la cena. Ambos permanecieron en la casa durante todo el servicio. El menú fue sencillo: sopa, pescado, carne, vino, ningún plato exótico, ningún ingrediente extraño, nada que llamara la atención. Todos comieron lo mismo, todos bebieron del mismo vino. A las 8:20, la heredera pidió disculpas y se levantó de la mesa. Dijo que se sentía mareada. No parecía alarmante. Se excusó con naturalidad. Subió sola a su habitación. 20 minutos después, una de las criadas subió a preguntar si necesitaba algo. La encontró sentada en la cama, pálida, con dificultad para respirar. No gritó, no pidió ayuda, solo dijo que no se encontraba bien. El médico fue llamado de inmediato. Cuando llegó, la joven seguía consciente, pero su estado había empeorado. Sudor frío, pulso irregular, náuseas. Dijo haber sentido un sabor metálico persistente en la boca. El médico pensó en una indigestión severa o una reacción nerviosa. Administró un sedante suave. Fue un error. Durante la noche, el estado de la heredera se deterioró lentamente. No hubo un colapso repentino. No hubo convulsiones. Hubo una sucesión gradual de síntomas: dificultad respiratoria, dolor abdominal, debilidad progresiva. El médico regresó 2 veces. No encontró una causa clara. No detectó signos evidentes de envenenamiento inmediato. A las 5:10 de la madrugada, la joven murió. La policía fue notificada al amanecer. El certificado de defunción inicial hablaba de una causa natural no determinada. El médico no mencionó venenos, no tenía pruebas. No había olor extraño, no había espuma, no había signos visibles. Sin embargo, alguien en la casa no aceptó esa explicación. El tío materno insistió en que se realizara una autopsia. Alegó antecedentes familiares, alegó prudencia. El padre se opuso al principio, la madrastra también. No querían escándalos. Finalmente accedieron. La autopsia reveló algo inquietante. No fue una muerte natural. El forense detectó rastros de una sustancia tóxica en concentraciones bajas, pero constantes. No un veneno rápido, no algo diseñado para matar en minutos. Algo pensado para actuar despacio, para confundirse con una enfermedad, para no levantar sospechas inmediatas. La sustancia no se identificó de forma concluyente en ese momento, pero se confirmó que había sido ingerida. La pregunta era ¿cuándo? La reconstrucción de las horas previas fue inmediata. El desayuno había sido normal, el almuerzo también. El único momento compartido por todos los presentes había sido la cena. Eso reducía el escenario. La policía interrogó primero a los criados. Ambos aseguraron no haber añadido nada a la comida. Declararon que los platos se sirvieron directamente desde la cocina, que nadie más tuvo acceso, que no abandonaron su puesto en ningún momento. No tenían antecedentes, no tenían deudas, no tenían motivo aparente. Después interrogó a los comensales. El padre declaró que la reunión había sido tensa. Confirmó que se había hablado del testamento. Admitió que su hija había expresado su intención de cambiar ciertas disposiciones. No quiso entrar en detalles. Dijo que eran asuntos privados. Negó cualquier discusión grave. La madrastra declaró algo distinto. Dijo que la conversación fue tranquila, que no hubo confrontación, que la heredera parecía cansada pero no molesta. Aseguró que no tenía conocimiento de cambios inminentes en el testamento. El abogado confirmó que se había hablado del tema,
Dijo que la heredera había solicitado modificaciones importantes. Beneficiaban a terceros fuera del núcleo inmediato. No especificó a quién. Dijo que no era relevante para la investigación. El tío materno fue más directo. Dijo que la joven había manifestado miedo en semanas anteriores. Miedo a ser presionada, miedo a cometer un error. No mencionó amenazas, solo incomodidad. La policía tomó nota. El caso empezaba a dividirse en dos hipótesis. Hipótesis 1. El veneno se administró en la cena, en un plato específico que solo la heredera consumió en una cantidad suficiente. Hipótesis 2. El veneno se administró antes, en el té, de modo que la cena solo aceleró o enmascaró los síntomas. La familia prefería la primera. Era más simple. Podía atribuirse a un error, una contaminación en cocina, una mala manipulación, un accidente. La segunda implicaba intención personal y acceso directo. El inspector no ignoró la primera, pero el patrón de beneficios lo empujaba a la segunda. Entonces abrió el capítulo que nadie quería tocar, el testamento. El abogado reconoció que la heredera quería cambiarlo. Aceptó entregar un resumen bajo confidencialidad. El resumen revelaba lo esencial. La heredera quería que parte sustancial de la fortuna pasara a una institución fuera del control del padre. También quería modificar un fideicomiso que limitaba el poder de la madrastra. Y quería crear un fondo independiente administrado por terceros. El padre perdería control. La madrastra perdería acceso. El abogado perdería su comisión futura. El tío, curiosamente, ganaba poco. Su beneficio era moral, no económico. Eso no lo exculpaba, pero lo colocaba en otro lugar. La policía buscó una señal concreta. ¿Quién sabía de los cambios antes de la cena? El abogado lo sabía. El padre lo sabía. La madrastra lo sospechaba. El tío lo había oído por la heredera semanas antes. En esa mesa, todos estaban informados. La policía pidió revisar los medicamentos y tónicos de la casa. El botiquín estaba limpio. No había frascos sospechosos. No había etiquetas extrañas. Pero había un hueco en un estante, un espacio vacío demasiado exacto, como si algo hubiera estado allí. El médico no pudo explicar ese hueco, la criada tampoco. En paralelo, se investigó la muerte lenta. Se consultó a un segundo forense. Este señaló un punto crítico. Envenenar lentamente es un acto de control. No se hace por impulso, se hace por plan. Requiere saber cuánto dar y cuándo. Requiere medir. Eso apuntaba a alguien con acceso repetido a la víctima o a su rutina. El forense pidió muestras adicionales. Cabello, orina, tejidos. Quería confirmar si había dosis previas antes de la cena. El padre aceptó a regañadientes. La madrastra se mostró irritada. Dijo que se trataba de un circo. El abogado pidió discreción. El tío insistió en continuar. La policía, mientras tanto, revisó la cronología con precisión. A las 7:30 se sentaron. A las 8:20 la joven se levantó. A las 8:40 la criada la vio mal por primera vez. A las 9 llegó el médico. Durante la noche hubo una ventana larga de deterioro. No hubo recuperación. No hubo episodio brusco, solo descenso. Ese tipo de progresión era útil para quien quisiera evitar sospechas. Permitía que la muerte pareciera una enfermedad. El médico quedó bajo lupa de inmediato. Cuando se le preguntó por qué administró un sedante, explicó que la paciente estaba ansiosa, con dolor y pulso acelerado. Dijo que buscaba calmarla. El forense lo contradijo con una frase corta. En ciertos cuadros tóxicos, sedar puede acelerar el final al deprimir la respiración. El médico no lo sabía, o no lo dijo. La policía comprobó su historial. No era incompetente. Había tratado a la familia durante años. Su error parecía más grave por una razón. No pidió ayuda adicional. No llamó a otro médico. No pidió traslado a un hospital. Se quedó solo, y eso aisló el caso dentro de la casa. Después vinieron los análisis. El laboratorio confirmó la presencia de un compuesto compatible con un grupo de venenos usados en pequeñas dosis en medicina y en pesticidas de la época. No era fácil de comprar legalmente, pero tampoco imposible. Podía obtenerse con receta, con influencias o a través de intermediarios. En dosis bajas podía pasar desapercibido, en dosis repetidas era letal. La clave era el control.
La policía pidió la lista de farmacias y proveedores de la zona. Quería saber quién había adquirido sustancias similares. El resultado fue inútil. No existía un registro central fiable. Se dependía de libros manuales. Muchos no se conservaban, otros se modificaban. La investigación avanzaba a ciegas. Así que volvió al escenario real, la casa. Se interrogó por separado a los dos criados. En sus primeras declaraciones, ambos aseguraron que nadie tuvo acceso a la cocina durante el servicio. En la segunda ronda, uno cometió un error. Dijo que el abogado pasó por la cocina para lavarse las manos. El detalle parecía menor, pero habría una posibilidad. Si el abogado entró, otros también pudieron hacerlo. El criado intentó corregirse. Dijo que quizá fue el tío, no estaba seguro. El inspector lo presionó. Le pidió que describiera al hombre. El criado describió al abogado con precisión. Edad aproximada, bigote, bastón, abrigo oscuro. No era el tío. El tío tenía otra estatura y no usaba bastón. El abogado negó haber entrado en la cocina. El inspector le preguntó algo simple. ¿Por qué le mencionaron ese gesto? El abogado respondió que probablemente se confundían. Insistió en que estuvo en el comedor todo el tiempo. El padre lo respaldó, la madrastra también. Nadie quería que el abogado quedara bajo sospecha. Él era el que podía mantener la herencia a salvo. Ese fue el primer bloque. Luego apareció el segundo. El inspector pidió revisar la vajilla, no por huellas, sino por residuos. El tipo de veneno detectado podía adherirse a superficies porosas o mezclarse en líquidos específicos. Se inspeccionaron copas, cucharas, jarras. El vino estaba limpio, el agua estaba limpia. Pero una taza de porcelana que no figuraba en la mesa sí llamó la atención. Estaba en el despacho, con restos de té. El té tenía un olor tenue, pero distinto. La criada dijo que la heredera lo había bebido antes de bajar a cenar. Dijo que era habitual. Siempre tomaba té en el despacho al final de la tarde. Esa información no había sido mencionada antes, nadie la preguntó, pero cambiaba el escenario. Si la heredera había tomado té sola antes de la cena, entonces el veneno pudo entrar antes. La policía preguntó quién preparó el té. La criada dijo que ella. La policía preguntó quién lo sirvió. La criada dijo que lo dejó en el despacho y se marchó. La policía preguntó si alguien más entró después. La criada dijo que no lo sabía. El inspector revisó el despacho. La ventana estaba cerrada. La puerta daba al pasillo. En el suelo había una marca mínima, casi invisible, como de una gota seca. Se tomó una muestra. El laboratorio no pudo concluir nada. Era demasiado tarde. La policía revisó entonces el comportamiento de la heredera en los días previos. Y encontró algo que nadie había mencionado. Una visita a una farmacia en Bond Street 2 días antes. La heredera no compró nada, solo preguntó. Según el dependiente, preguntó por síntomas específicos. Náuseas, debilidad, sabor metálico. No como quien está enferma, sino como quien intenta entender algo. Como si ya sospechara. Ese detalle no apareció en la prensa. Tampoco apareció en el informe final. Porque en cuanto la policía lo anotó, el abogado presentó una petición formal. Alegó reputación familiar. Alegó riesgo de difamación. Alegó que el caso estaba contaminado por rumores. El comisario superior aceptó la petición y limitó la información pública. La investigación quedó, desde entonces, bajo control. A partir de ahí, el caso dejó de ser solo un homicidio posible. Se convirtió en un problema social. Un nombre importante en Mayfair, un testamento millonario, un escándalo que nadie quería. Y cuando un caso se convierte en eso, las pruebas empiezan a evaporarse. Esa misma semana ocurrió lo peor. El té del despacho fue limpiado y la taza lavada por orden de la madrastra. Dijo que no quería restos. El inspector protestó, llegó tarde, la evidencia se perdió. La criada declaró que obedeció, nadie fue sancionado. El forense recibió una instrucción final, determinar la causa como envenenamiento probable, pero sin acusación formal. No había pruebas directas, no había arma, no había frasco, no había compra registrada. No había testigos de la administración. El expediente seguía abierto, pero la condena ya era imposible. El testamento vigente otorgaba la mayor parte de la herencia al padre, con disposiciones secundarias para otros familiares. Las modificaciones que la joven planeaba introducir habrían cambiado ese equilibrio de forma significativa.
Todos los presentes tenían algo que perder y algo que ganar. La investigación se centró entonces en la cocina. Se analizaron restos de comida, se examinaron los utensilios, se revisaron botellas. El vino no contenía nada anormal, el agua tampoco. La sopa y el pescado no mostraron rastros claros. La carne, sin embargo, no pudo analizarse en condiciones adecuadas. Había sido retirada y desechada antes de que la policía llegara. Nadie supo explicar por qué. La criada responsable dijo que era rutina, que no pensó que fuera relevante. La policía no pudo demostrar lo contrario. El forense advirtió que el tipo de veneno detectado podía mezclarse fácilmente con ciertos alimentos sin alterar sabor ni apariencia, que una dosis repartida podía provocar síntomas horas después, que no todos los comensales reaccionarían igual. Eso explicaba por qué solo la heredera enfermó, pero no explicaba quién lo había hecho. La casa fue registrada de arriba a abajo. No se encontró el frasco. No se encontró el origen de la sustancia. No se encontró correspondencia comprometedora. No se encontró nada que pudiera señalar a una persona concreta. La prensa comenzó a hablar de la heredera envenenada de Mayfair antes de que la investigación hubiera avanzado realmente. El escándalo estaba servido, y la policía aún no tenía a nadie a quien señalar. La autopsia oficial se realizó a las 36 horas de la muerte. Ese retraso fue el primer golpe para el caso. No fue por falta de medios, fue por presión familiar. Nadie quería rumores, nadie quería prensa en la puerta, nadie quería que el nombre de la familia apareciera junto a la palabra veneno. Cuando el forense finalmente trabajó, encontró dos cosas que cambiaron el enfoque. Primero, la sustancia tóxica estaba presente en el estómago y en el hígado, en niveles que indicaban ingesta repetida o absorción progresiva. Segundo, el patrón de síntomas no coincidía con un veneno rápido. La muerte lenta, la debilidad creciente y el colapso final sugerían una exposición controlada. Con las pruebas físicas debilitadas, la investigación se sostuvo únicamente sobre lógica, tiempos y beneficios. El inspector encargado lo sabía. No podía demostrar quién introdujo el veneno, pero sí podía demostrar quién necesitaba hacerlo antes de que el testamento cambiara. El análisis final de los tejidos confirmó algo decisivo. La sustancia había sido ingerida en al menos 2 momentos distintos. No era una única dosis. Era una administración progresiva. Eso descartaba un accidente, también descartaba un impulso. Nadie envenena 2 veces por error. La primera dosis había sido baja, suficiente para provocar malestar leve. La segunda, más concentrada. La suficiente para matar lentamente, sin provocar un colapso inmediato. El intervalo entre ambas encajaba con la tarde y la cena. Eso reducía el círculo. La criada quedó descartada formalmente. No tenía acceso previo, no conocía el testamento, no podía beneficiarse. Tampoco tenía el conocimiento necesario para dosificar sin matar de inmediato. El médico también fue descartado. Su error fue posterior, no causó la muerte. La aceleró, quizá, pero no inició el proceso. No tenía acceso previo a la paciente ese día. El tío materno fue investigado con más profundidad. No se encontró rastro alguno de adquisición de sustancias. No tenía acceso regular a la casa. No estaba solo con la heredera antes de la cena. Su coartada era sólida. Su beneficio económico era marginal. Su insistencia en la autopsia jugaba en su contra si fuera culpable. Quedaban 3 figuras: el padre, la madrastra, el abogado. El padre tenía acceso total, conocía las rutinas, tenía autoridad sobre el personal. Sabía que el testamento iba a cambiar, sabía que perdería control sobre la fortuna. Pero tenía un problema grave como sospechoso. Durante la tarde había estado fuera de la casa durante horas, tenía testigos. Regresó poco antes de la cena. No estuvo solo con su hija ese día. La madrastra, en cambio, sí. La policía reconstruyó su jornada. Había pasado la tarde en casa. Dijo que estuvo en el salón leyendo. Nadie pudo confirmarlo. Tenía acceso a la cocina, tenía acceso al despacho. Conocía la rutina del té. Sabía qué taza usaba la heredera. Sabía cuándo la criada subía y bajaba.
y perdería casi todo si el testamento cambiaba. Pero había un detalle más grave. El veneno identificado, aunque no de forma concluyente, era conocido en círculos legales y médicos. No era una sustancia común en casas privadas. Pero el abogado había manejado casos anteriores donde se había hablado de él. Tenía contactos. Tenía acceso a farmacias que no preguntaban demasiado si se presentaban ciertos papeles. La policía revisó su agenda. Encontró una visita breve a una farmacia 2 días antes de la cena. El registro no especificaba qué compró, solo figuraba una venta menor, legal, inofensiva. El dependiente fue interrogado. Dudó, luego recordó. El abogado había preguntado por algo concreto. No lo compró allí. Dijo que ya lo había conseguido. Pagó otra cosa y se marchó. Eso colocó al abogado en el centro, pero no actuó solo. La reconstrucción final que el inspector escribió nunca se publicó. No porque fuera falsa, sino porque era imposible de probar. Pero encajaba con todo. La heredera empieza a sentirse mal días antes. No lo entiende, sospecha, acude a una farmacia, pregunta, no compra, no confía en nadie. La tarde de la cena, alguien a quien confía lo suficiente prepara el té. No la criada, no el médico. Alguien que puede entrar y salir sin levantar sospechas. Alguien que no figura como servicio. La primera dosis entra ahí. Es baja, no mata, solo inicia el proceso. Durante la cena, el veneno no se añade a toda la comida. Se añade a un elemento concreto, algo que solo la heredera consume en cantidad suficiente. Tal vez una salsa, tal vez un acompañamiento. Nadie más reacciona. La heredera sube mareada. El proceso avanza. El médico administra un sedante que reduce aún más la respiración. La segunda dosis hace su efecto. La muerte no es inmediata, es limpia, sin ruido, sin lucha. Durante la noche nadie actúa. Nadie llama a otro médico. Nadie traslada a la joven. Se espera. A la mañana siguiente, la escena ya no puede revertirse. Las pruebas desaparecen una a una. La carne se tira. El té se limpia. El frasco no aparece. El botiquín queda vacío. La autopsia se retrasa. El informe se diluye. Todo ocurre con una naturalidad inquietante. Nadie deja huellas. Porque no hacía falta. El inspector presentó su informe final con un lenguaje cuidadoso. Habló de envenenamiento progresivo por persona desconocida. Señaló que había indicios de intención. Señaló que varias personas tenían acceso y motivo. Señaló que no existían pruebas suficientes para una acusación formal. El fiscal leyó el informe y tomó una decisión inmediata. No habría cargos, no habría juicio, no habría nombres. El caso se cerró. Semanas después, el testamento se ejecutó según la versión anterior. El padre mantuvo el control. La madrastra conservó su posición. El abogado siguió representando a la familia. El tío se marchó de Londres. El médico continuó ejerciendo. La casa volvió a abrirse. El nombre de la heredera fue borrado de la prensa con rapidez. Se habló de tragedia, de enfermedad repentina, de mala fortuna. Nunca se habló de asesinato en los documentos oficiales. Pero el inspector conservó una copia personal de su informe. No lo compartió, no lo publicó. Solo añadió una nota manuscrita al final. No fue un crimen impulsivo, fue una corrección. Años después, cuando el inspector se jubiló, entregó sus papeles a un archivo privado. No todos fueron aceptados. Este informe quedó fuera. Nadie quiso conservarlo. Hoy, el caso de la heredera envenenada de Mayfair sigue figurando como una muerte sin culpables. No hay condenados, no hay confesiones, no hay justicia formal, solo hechos. Una joven rica, una cena familiar, un testamento a punto de cambiar, un veneno administrado con paciencia y una serie de decisiones tomadas por personas que sabían exactamente lo que estaba en juego. Porque en ciertos círculos, matar no siempre consiste en atacar, a veces consiste en esperar.